dijeron y que no tenían interés de continuar con este tema. No obstante a eso, continuamos con la conversación con Miguel Guillén, que es el representante de Don Oscar, y Miguel dijo, bueno, yo con todo gusto participo de la actividad y hago las reflexiones que correspondan hacer sobre esta temática, y entonces conversamos también con don Rolando González y obviamente con doña Isabel Chamorro, en aras de producir diferentes enfoques para nutrirnos todos de lo que podría ser después la disertación de todas y todos ustedes con la dinámica que tenemos prevista como siempre. 10 minutos, 12 minutos, Marcos, más bien, 10 el participante. 12 el participante, 2 minutos. 12 el participante por el orden alfabético, y después tenemos una réplica de 4 minutos y después abrimos ya por medio del chat escrito o por medio de la solicitud de la palabra la intervención de todos los que aquí estamos. Así que, dadas las características de un chat, de un proceso que ya todos conocen, le paso la palabra a Adrianita para que nos dé esa bienvenida común en ella, y después Marcos se encargará de ver los tiempos y la asignación de palabras. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. No, buenas noches a todos. Más bien, muchísimas gracias por conectarse. No, nada más decirles que estamos teniendo un problema técnico para conectarnos a la página del grupo de Facebook. Entonces, creo que no lo vamos a transmitir por ahora, sino que después vamos a tener que subir el link de YouTube. Por cualquier cosa, por si alguien les escribe, les preguntan si no se está transmitiendo, es porque no se puede, por algún motivo. No voy a decirle buenas noches y más bien muchísimas gracias a Miguel, a Renato, como siempre, por conectarse y aceptar la invitación a este foro. Y no, más bien yo creo que ya deberíamos de arrancar. Yo creo que ya están claros los que son 12 minutos, 4 de réplica, las preguntas y consultas 1 minuto, respuestas 2 minutos, y pues las consultas de hoy serán simplemente las que hagan aquí en el Zoom o con la aplicación levantando la mano por ahora. ¿Listo? Lo último que cabe por señalar que esta no es una posición oficial del partido, es un grupo de amigos que nos reunimos a discutir diferentes temas que están en la palestra del día. Así que bienvenidos a todos. Creo que Isabel ya está, me parece. No se ha logrado conectar. Estaba conectada. Estaba conectada, se salió, se iba a conectar con el computador. Le damos la palabra entonces a Rolando. Que arranque Rolando y sus 12 minutos. Estás en mute, Rolando. Buenas noches, compañeras y compañeros. Habría preferido que el orden fuera inverso, porque esta conversación se origina en una propuesta que lleva a conversaciones entre la expresidenta y los expresidentes y después con los alcaldes, la cual nos llama poderosamente la atención y nos lleva a reaccionar. Entonces era, digamos, totalmente, que el punto totalmente válido, como lo hacemos en costumbre por orden alfabético, pero sí es totalmente válido. Y por lo tanto le damos la palabra a Miguel Guillén. Miguel. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Agradecerle mucho a Oscar Núñez, por la deferencia de la invitación, y a Isabel, que está compartiendo por ahí, a Adriana Ross, que pues nos damos like ahí de vez en cuando en algunas cosas, y por supuesto a Rolando González, que es un amigo y a quien le tengo el mayor de los respetos y admiración. Bien, primero, hay dentro de esta polémica algunas cosas que se han dicho que me parece que es importante aclarar de inicio, y es que se ha tratado de hacer ver por parte de algunas personas que don Oscar tiene una posición antidemocrática. Eso para los aristas y a mí en lo personal me preocupa, porque pues los más entrados en años no tendrán problema en discernir, pero los más jóvenes pueden ser llamados a confusión. Don Oscar ha sido el embajador
más importante que ha tenido Costa Rica en las últimas décadas en cuanto al ser democrático representa al costarricense. Don Oscar ha hecho una labor encomiable, no solo en Costa Rica y en la región, sino en todo el mundo, para defender los principios más elementales de la democracia. Se le conoce como un defensor de la paz, pero por supuesto que la paz, si no se acompaña de democracia, es insostenible en el tiempo. Y desde ese punto de vista, no se puede acusar a don Oscar ni tentativamente, ni cercanamente, ni superficialmente de alguien que no esté convencido de los principios democráticos. De los muchos reconocimientos que don Oscar ha recibido, hay uno que siempre me ha llamado a mí la atención por la justificación que llevó a cabo el jurado en su momento para otorgarle ese premio. Me refiero al premio humanitario Dr. Albert Schweitzer. ¿Y qué tiene de especial? En la descripción, cuando se le entrega ese premio, se le dice a don Oscar por servicios notables a la humanidad. Eso demuestra en muchos sentidos el gran esfuerzo que don Oscar ha hecho toda su vida por la defensa de aquellos principios más elementales de la conservación de nuestra convivencia en este planeta. Entrando en materia, los italianos, hemos puesto el ejemplo de Italia, que en el contexto actual, gente tan disímil en lo ideológico como puede serlo Matteo Renzi, Matteo Salvini, el mismo Berlusconi o Beppe Grillo del movimiento Cinque Stelle, que han concertado una posición para evitar ir a elecciones. Ir a elecciones en este momento en Italia hubiese sido muy perjudicial para su economía, para su sistema político y por supuesto con repercusiones serias en lo social. Dieron un ejemplo al mundo. Lograron entenderse desde un punto de vista sensato y maduro de que las circunstancias especiales por las que atraviesa la humanidad en este momento exigen que los líderes traten de poner sus ambiciones personales por buscar concertar nombres que puedan liderar el país, en este caso el primer ministro, y enfrentar los retos más imperiosos en lo económico y en lo sanitario. Otro ejemplo fueron los estadounidenses. Tuvieron que ajustar su proceso electoral. Se ha dicho que es de las democracias más fuertes, más insignes, más ejemplares, y tuvieron que ajustar su proceso, ¿verdad? Mucha gente tuvo que votar por correo. Se implementaron ese tipo de mecanismos ajustándolos a esta realidad que nos ha chocado a todos. Un buen número de partidos políticos en el mundo eligen sus candidatos a través de asambleas. Se ha querido hacer entender que elegir un candidato por Asamblea Nacional, en el caso nuestro, es antidemocrático. No, la Asamblea Nacional nuestra es un órgano completamente democrático, ampliamente democrático. Compite, está muy por encima de cualquier otra asamblea, de cualquier otro partido en Costa Rica, y compite con las asambleas en términos de representatividad de cualquier otro partido a nivel latinoamericano y más allá. El PSOE en España, los demócratas, los republicanos eligen sus candidatos por asamblea, y ni qué decir en general, las democracias democráticas, las democracias parlamentarias también tienen esa tradición de elección por asamblea. Así que esa representatividad está asegurada en nuestra Asamblea Nacional. Desde 1957, que fue la primera convención, por cierto, que fue la primera convención en Liberación Nacional, pero que no fue abierta, fue una convención por delegados, por asamblea.
entre don Chico Orlich, don Francisco J. Orlich y don Jorge Rossi. Desde esa primera convención, ninguna ha sido ni pacífica ni amable. Es como llama don Oscar, las convenciones en Liberación Nacional son guerras civilizadas. Muchas veces, a pesar de las normas y de las costumbres, creo que vamos más allá de lo civilizado. Los ataques a veces son tan tremendos, tan terribles, que la denominación de civilizado no cabría. En la última convención lo vimos. Las grietas de esa última convención todavía están abiertas. Ahí hay heridas. Las vemos todavía dentro del partido, dentro de las polémicas, inclusive con esta tesis que el arismo ha venido sosteniendo sobre buscar un acuerdo alrededor de un nombre que nos una frente a las elecciones nacionales. Se han visto esas grietas sangrar de nuevo. Así que el llamado del arismo, y principalmente de don Oscar, es un llamado a la racionalidad política, a que valoremos, según las circunstancias históricas, las circunstancias económicas, sanitarias y sociales que atraviesa el país, una salida que nos mantenga unidos, que nos pueda proporcionar un discurso unificado frente a los retos que enfrenta el país y que obviamente vamos a enfrentar en la elección nacional de 2022. Esto ha sido una propuesta con la más buena voluntad, la más buena fe. Aquí no ha habido ningún interés en lo absoluto, y así han sido las conversaciones entre los expresidentes, que debo decirles, hoy fue una reunión más. Hoy los expresidentes tuvieron una conversación de nuevo. ¿Y hace cuánto que no vemos a los expresidentes de nuestro partido dialogar y sentarse? Yo creo que ese es el primer gran logro que ha tenido esta propuesta, provocar ese diálogo, provocar ese acercamiento que todos los liberacionistas lo hemos añorado y siempre lo hemos tratado de propiciar. Bueno, en esa línea de racionalidad y de búsqueda de acuerdos y de poner en un pedestal un poco más alto la labor de diálogo a la cual están obligados los líderes políticos, deberíamos de buscar esas alternativas. No para dañar la democracia, como se ha querido decir, no, para fortalecerla. ¿Acaso no descansa la democracia a diario en diálogos, concertaciones, consensos, acuerdos? No es esa. La democracia no se construye únicamente cada 4 años en el momento eleccionario, en el momento en que la masa electoral se presenta a las urnas. No, la democracia también descansa en la libertad de poder expresar ideas para llegar a acuerdos de bien común. Así que esa es, a grandes rasgos, nuestra tesis, nuestra defensa. Sabemos que es muy difícil porque dentro de Liberación existe siempre una pugna por el poder, a veces muy mal entendida, donde de pronto se asume que la elección como tal es un fin en sí mismo, y realmente es una herramienta que provee la democracia para alcanzar ciertos objetivos. Bien, ¿cuál es el objetivo? Contribuir con el país, 2 minutos. Enfrentar de la forma más serena y más unida posible el reto que también representa la elección nacional, un reto gigantesco para nosotros como liberacionistas, como ya lo hemos sabido, pero que descansa esta propuesta en la más buena fe. No les quepa la duda que vamos a insistir hasta donde nos alcancen las fuerzas, vamos a seguir, y que ojalá que esto se transcurra en el marco de un diálogo de mucho respeto y sensatez y racionalidad. Muchas gracias, Miguel. Ahora continuamos con Rolando. Tenés, Rolo, 12 minutos. Muchas gracias. Saludos llenos de cariño a Miguel y a Isabel, y desde luego al equipo que promueve estas conversaditas entre la familia, que por la particularidad de las redes sociales hace que sea accesible a gente no liberacionista, pero de cierto modo también
nos airea ante la ciudadanía. Yo quiero comenzar por decir que mantengo el más absoluto respeto y el mayor cariño por Óscar, por José María y por Laura. Creo que en este tipo de dinámicas siempre hay buena voluntad, siempre hay interés de hacer las cosas de la mejor manera posible y siempre existe la posibilidad de que discrepemos. Por eso mi posición pública es de rotundo rechazo a la posibilidad de que se genere una candidatura, entre comillas, consensuada desde la cúpula del Partido Liberación Nacional. Razones para esta tesis: ninguna es personal, ninguna tiene que ver ni con quien promueve la idea, ni con quien pretende enarbolar la bandera de Liberación Nacional en la próxima campaña, incluyéndome. Creo que hay, primero, razones jurídicas. La Constitución costarricense establece que nuestro régimen democrático está basado en partidos políticos. Eso se desarrolla posteriormente en el Código Electoral, que establece la autonomía regulatoria de los propios partidos políticos y se concreta en los estatutos partidarios. El Estatuto de Liberación Nacional recibió la última reforma a principios de diciembre pasado. Todos nosotros pudimos opinar porque hubo un proceso largo de cerca de 8 meses de discusiones para salir con algo que fuera de convergencia, de interés común, y se logró la maravilla de una Asamblea Nacional prácticamente unánime en sus acuerdos. Para llegar ahí, los expresidentes y la expresidenta tuvieron la oportunidad de manifestar qué pensaban y de concurrir con sus votos o los de sus representantes para formar los acuerdos que hoy nos rigen. Derivado de eso, estamos a muy pocos días de que se publique la convocatoria a los procesos internos. Estaremos el 1 de marzo conociendo el calendario y arrancamos el proceso. ¿Cómo se podría modificar eso? No por un acuerdo extra Asamblea Nacional, sino por una convocatoria de la Asamblea Nacional que deje sin efecto los acuerdos de diciembre y establezca que no va a haber convención, sino que la decisión se toma en la Asamblea Nacional en el segundo semestre del año. Eso es jurídica y materialmente imposible. No hay ninguna manera de hacer esa convocatoria, tomar los acuerdos e inscribir las reformas al estatuto oportunamente para llegar a ese puerto. Entonces, mi primera objeción es la más objetiva y fría. Es absolutamente jurídica y procedimental. No se puede. Y sé que muchas cosas en política se pueden con base en voluntad. Esta no se puede. Y quisiera que quede claro para el debate de hoy y los sucesivos intercambios que tengamos en la familia liberacionista. La segunda consideración es política. Nosotros somos un partido que por circunstancias del quehacer partidario y el ejercicio del poder, nos hemos alejado de las bases de nuestro país y de nuestro propio partido. ¿Será que nos reencontraríamos con la ciudadanía tomando decisiones verticales, de élite, excluyentes y en alguna manera, de cierto modo, descalificadoras de las personas que aspiran o aspiramos a la candidatura presidencial? Ya aquí no puedo ser objetivo, esto es un juicio de valor. Yo creo que lo peor que podríamos hacer para el futuro de Liberación Nacional y para las elecciones del año entrante sería ungir a una persona desde una perspectiva de élite. Hay 10 nombres que se vislumbran como potenciales precandidatos.
Yo no sé si al final de cuentas ese será el número que cierre con las inscripciones, pero hay suficiente camino recorrido por la mayoría de ellos, y en ese camino recorrido hay desde esfuerzos políticos, esfuerzos económicos, sacrificios familiares, recorridos por el país, exposición a los medios, exposición a la crítica, búsqueda de acuerdos internos, y eso no se puede desestimar porque tengamos la idea bien intencionada de buscar una fórmula lineal donde no participen esas figuras que se han venido presentando como posibles precandidatos del Partido Liberación Nacional. Esa es una consideración eminentemente política. Y la tercera consideración es ética. No se vería bien en el Partido de la Democracia, el partido que va a la guerra civil para restablecer los derechos electorales plenos, que cuando ya vamos encaminados en un proceso, demos una vuelta en U y nos devolvamos, no para más democracia, sino para más poder de quienes han tenido el poder en los últimos años. Esto que está plagado de buena fe, de buena intención y sin duda alguna de una contextualización de fenómenos que se han vivido en otros países, se hace tardíamente. Si esta tesis se hubiera planteado a mediados del año pasado, tal vez tendría asidero, tendría posibilidades. Hoy choca con la legalidad, choca con la realidad política y choca con un principio ético de participación abierta de la ciudadanía. Yo creo en la ciudadanía activa. La he vivido y la he practicado toda mi vida. He asistido a asambleas, he asistido a un modelo convencional que fue únicamente de dirigencia. He participado en todas las convenciones. He ayudado prácticamente a todo dirigente, él o ella, que haya aspirado a algo significativo en Liberación Nacional. Y nunca he encontrado nada más gratificante y generador de energías positivas en el partido que la participación. Que tiene problemas, que deja lesiones, sí, pero quiero decirles algo, las lesiones que hay en Liberación Nacional rara vez son generadas por la base liberacionista, rara vez son generadas por los dirigentes de base. La mayoría de las veces han sido generadas por la intolerancia, por la imprudencia y a veces por los egos exacerbados de quienes han aspirado u ocupado posiciones relevantes en el partido. Creo que estamos a tiempo para crecer con estas propuestas en busca de tener una convención, y ahí discrepo cariñosísimamente lo dicho por Miguel, una convención pacífica. Si bien es cierto, los procesos electorales son guerras civilizadas, como se nos ha mencionado, en esa tesitura deberíamos controlar nuestros impulsos y no generar los espectáculos que se han vivido. Por eso yo creo que debemos unir adentro y sumar afuera. Y eso se puede hacer. Es un tema de desprendimiento, de tener la humildad, de comprender que siempre hay alguien que sabe más que nosotros de algo. Y hay algo en lo que nosotros sabemos más. Juntemos esos factores, unamos las vertientes del Partido de Liberación Nacional, y si el 6 de junio llegamos a la conclusión de que la candidatura óptima es A, B o C con los votos, desde hoy establezcamos el compromiso de que no vamos a eludir la responsabilidad de ayudarle a esa persona. Y les habla con autoridad moral quien lo ha hecho, ganando o perdiendo procesos internos, ante justicias o injusticias. Termino sintetizando. Legalmente, la tesis de buscar candidatura de consenso no se sostiene. Políticamente no conviene. Éticamente no procede. Yo quiero invitar a la expresidenta y a los expresidentes que nos junten con su liderazgo, con su capacidad, con su buena disposición para exigir que Liberación Nacional
el 6 de junio a las 8 de la noche acepte el mandato de las urnas y se una para ir a destrozar el círculo pernicioso del PAC. Y ahí también invito a quienes han dicho que quieren postularse a que de una vez por todas se decidan enfrentar al PAC. Nosotros no podemos seguir alcahueteando al PAC y haciéndonos caricias torcidas dentro de Liberación Nacional. Con eso inicio y con mucho gusto contestaré después las observaciones que se puedan derivar. Muchas gracias, Rolando, por tus comentarios. Damos la palabra a Isabel Chamorro. Muy bien, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro, tus 12 minutos. Disculpas porque tuve ahí entré de primera y terminé entrando de última, pero no importa, los últimos serán los primeros, dicen. Bueno, en este tema que me ubiqué a raíz de las intervenciones anteriores, yo creo que quisiera decirle a Miguel que creo que todos sentimos un gran respeto y un gran cariño por el presidente Arias, que no dudamos de sus buenas intenciones, pero que es una iniciativa que resulta extemporánea e inviable. Creo que Rolando González sustentó muy bien desde el punto de vista jurídico. Creo que si este esfuerzo se quería hacer, debió haberse hecho con anterioridad a que se efectuase la Asamblea Nacional. Nosotros como país somos respetuosos del orden jurídico establecido y ya las normas que de acuerdo a la legislación vigente nos otorgan a los partidos políticos la autoridad o la potestad de organizar sus procesos internos, ya esas normas fueron dadas. Y fueron dadas en la Asamblea Nacional realizada en diciembre del año pasado. Y a partir de ahí, a nivel local y a nivel de quienes aspiran a participar en esta contienda que se definirá el 6 de junio, han hecho su propio trabajo, sus propios esfuerzos, y quienes estamos alrededor o pretendemos apoyar a uno u otro candidato también ha invertido esfuerzos y tiempo. Pero sí considero que esta propuesta que se da es total y absolutamente inviable. Y hay algo también, hay un expresidente involucrado eventualmente en su participación electoral. Desde ese punto de vista, uno podría pensar que hay una desigualdad entre quienes aspiran por cuanto no están involucrados o no están presentes en ese esfuerzo, si fuera que fuese posible. Entonces, bueno, que yo sepa, no ha habido una convocatoria a quienes supuestamente van a ser o se van a inscribir como precandidatos para ver qué opinión les merece ese esfuerzo. Entonces, cuando se pretende hacer toma de decisiones sin la participación de los involucrados, desde ahí me parece que la idea ya viene con muchas falencias. Creo que en los procesos de convención del partido datan de muchos años y es parte ya del alma de Liberación Nacional. Nosotros hemos ido a procesos de convención hace muchísimos años y también es una oportunidad para relacionarnos con la dirigencia en todo el país y que haya una participación, dirigencia con la que dicho sea de paso nos hemos alejado mucho, haya una participación de ellos en los procesos internos que tiene el partido. Y entonces creo que también es un preámbulo para aprovechar ese contacto con la dirigencia nacional de todos los cantones o con las dirigencias cantonales en todo el país para prepararnos con vía también o con mira a las próximas elecciones.
La democracia se fortalece con más democracia y en esto no debe haber retroactividad. Liberación Nacional nació a la vida por la defensa justamente de la democracia y del sufragio. De tal modo que pretender en estos momentos, además de extemporáneo, además de que resulta violatorio de las normas establecidas, pretender a estas alturas del partido, por así decirlo, unificar una sola candidatura, creo que es total y absolutamente inviable. De tal modo que, y bueno, y quiero decir que esa es una posición, digamos, personal, pero creo que incluso si se quería hacer el ejercicio de pretender que todos se retiraran, todos digo porque hasta el momento solo hombres se ha dicho que van a aspirar, debió haber pasado por la consulta precisamente de quienes aspiraban para ver cuál era su criterio. Además, políticamente, este esfuerzo o esta iniciativa antecede a una iniciativa que se divulgó por todos los medios de los alcaldes de pretender hacer exactamente lo mismo. Iniciativa que no se concretó por muchas razones que yo no voy a decir en estos momentos, pero que para empezar resultó con una división de apoyos de diferentes alcaldes a uno u otro eventual precandidato. De tal modo que este antecedente en el que se pretendió que un grupo decidiera por todos quienes apoyamos el Partido Liberación Nacional fue muy mal visto. Y bueno, se quiere hacer prácticamente lo mismo, pero en otra instancia, que es a nivel de expresidentes. Entonces, creo que la iniciativa que tuvieron los alcaldes ya había sido rechazada. Y ahora lo que tenemos es un nuevo escenario de otras personas que se interpreta a nivel de las personas liberacionistas como una violación casi, o como un signo no bien recibido de querer que otras personas decidan por lo que nosotros tenemos el derecho a decidir. El 6 de junio vamos a un proceso electoral y yo creo que el rol, ya lo había puesto en algunos chats, el rol que deben jugar los expresidentes, y si hay alguno participando, pues que sea parte y dejen los otros dos, el rol debe ser de procurar esa unión, ese consenso, de apoyar al comité ejecutivo del partido para que se dé esa unión posteriormente. Yo creo que más bien deberían de esos esfuerzos dirigirse justamente a definir reglas del juego, del proceso democrático, ya que hemos llegado, creo que la experiencia pasada y otras anteriores, pero la pasada fue un poco más complicada, en el proceso pasado de escogencia entre dos de las personas que participaron, donde efectivamente hubo un conflicto muy fuerte. Pero bueno, yo creo que el llamado de Liberación Nacional desde las bases es que el partido se una y que la lucha de nosotros es contra el Partido de Acción Ciudadana, un partido que debe continuar en el poder, pero que tampoco nosotros debemos de ayudar a que continúe en el poder a través de las divisiones. De tal modo que a mí me parece que bien harían los tres expresidentes, y don José María Figueres no se inscribe, bien harían con la legitimidad, con el cariño que les tenemos, bien harían más bien promover esa unión, definir conjuntamente con el comité ejecutivo reglas que promuevan esa unión y no pretender tomar decisiones que
como dije antes, forman parte del alma ya de las personas liberacionistas de este país, y es nuestro derecho a escoger quién será nuestro candidato presidencial. Creo que si no fuese así, es retroceder más bien en las conquistas democráticas en las que participamos y promovidas por el mismo Partido Liberación Nacional, y que forman parte de nuestra vida, forman parte de por qué nacimos a la vida política de nuestro país. Muchas gracias Isabel. Bueno, terminamos la sesión normal y vamos a la parte de réplicas. Adriana me pidió la palabra hace un momento. Sí, rápidamente nada más porque siempre pues tenemos alcaldes conectados con nosotros todos los martes, y como siempre tenemos a nuestro querido gran amigo don Víctor Arias del Guarco, y yo creo que sería bueno aclarar nada más que no todos los alcaldes estuvieron de acuerdo con esa propuesta. Entonces sí, por un tema de transparencia de algunos que lo han manifestado aquí en este foro, incluyendo don Víctor, es bueno aclarar que esa propuesta también de cuando salió el candidato único y todo, no fue apoyada por todos los alcaldes. Era eso nada más. Muchas gracias, Adri. Bueno, ahora vamos con los 4 minutos de réplica y le damos la palabra a Miguel Guillén. Miguel. Gracias. Primero decir que esto ya ha sucedido. Johnny Araya fue electo por Asamblea Nacional. Ya esto tiene un antecedente, ¿verdad? Lo otro es que en las dos exposiciones, tanto de don Rolando como de Isabel, nunca se mencionó el fenómeno que nos está afectando seriamente a todos, y es el fenómeno de la pandemia, que tiene una serie de consideraciones que nos exige, nos ofrece una serie de limitaciones, pero también de restricciones a la hora de poder organizar al partido como tradicional y ordinariamente lo hemos hecho. No mencionaron eso dentro de la propuesta de don Oscar. Ese es un elemento condicionante muy importante. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo a muchos liberacionistas, pero además vamos a incurrir en gastos económicos en el momento en que el país proyecta un hueco fiscal para el 2021 de 10,000 millones de dólares. De eso estamos hablando, de un tema económico muy serio además, donde el país va a tener que buscar soluciones a eso, que urge también. Por supuesto que los procesos eleccionarios internos son importantes y relevantes, pero la base de esta propuesta de don Oscar está dentro de la consideración de todo este fenómeno económico, del fenómeno sanitario que concurre en este momento y nos afecta y nos limita. Entonces, si no se considera eso, no se entiende la propuesta, porque se va a creer que simplemente nos queremos saltar un paso, ¿verdad? No. Sí, es la circunstancia tan grave por la que atraviesa el país que esta sugerencia respetuosa, este planteamiento respetuoso de don Oscar nace, ¿verdad? Otra cosa, no se quiere hacer una imposición. Lo que se quiere ya es que los expresidentes sugirieran nombres y posteriormente esos nombres se pudieran discutir ampliamente dentro del partido y que finalmente el órgano democrático y representativo de liberación, el máximo órgano representativo, que es la Asamblea Nacional, pudiera decidir y no obligar a los dirigentes a tener que visitar casas con el riesgo de contagiarse, hacer reuniones con el riesgo de contagiarse, asistir a las escuelas con el riesgo de contagiarse y además incurrir en gastos económicos donde no todo el mundo se los puede permitir. No toda la dirigencia está en condiciones para incurrir en gastos económicos tan serios como los que demanda unas distritales, una convención, y que todos acá sabemos. Esas son particularidades de la coyuntura histórica que hay que considerar.
y que impulsan la propuesta y que la fundamentan. Muchas gracias, Miguel. Rolando, tus 4 minutos. Muchas gracias. Punto 1, cuando Johnny Araya es electo por la Asamblea Nacional, sus contendores se habían retirado. Entonces es una circunstancia diferente. Punto 2, en relación con la pandemia, sí es de consideración, es una realidad objetiva. Por eso intentamos que las reformas estatutarias se acoplaran con esa realidad. Pero fue el Tribunal Supremo de Elecciones el que nos impidió hacer algún tipo de cambio para simplificar los procesos a nivel distrital y cantonal. Ante las reservas del Tribunal Supremo de Elecciones y las reservas del Ministerio de Salud, optamos por mantener las cosas como las conocemos y eso es lo que tenemos. No obstante, en referencia a la pandemia, hemos vuelto a clases presenciales. Dentro de 2 semanas o 3 semanas volverá la asistencia a los estadios progresivamente. Las cifras van descendiendo en materia de contagio y la vacunación va acelerándose. No soy profeta, no vislumbro que para el 6 de junio tengamos el país bajo control absoluto. Simplemente nos enfrentaremos a una realidad que me hace pensar en una convención con menos concurrencia de la ordinaria. Esa es una realidad sanitaria que hay que enfrentar. Y junto con esa realidad sanitaria, también tenemos una crisis económica, tenemos una crisis social, toda derivada de 2 gobiernos que nos han llevado por un camino hacia el calvario o hacia un abismo. ¿Cómo le respondemos a la gente? Encerrándonos, encriptándonos, manifestando nuestra voluntad en pequeño o abriendo puertas y ventanas para que Liberación Nacional se airee. Yo prefiero correr el riesgo de más abertura, de más democracia, de más participación, que el riesgo del manejo selectivo. Y quiero decir algo contundente. Mi decisión será anunciada cuando corresponda. Entre tanto, no admito en paz de corazón que se descalifique a alguien porque las encuestas le dan una cifra arriba o abajo. Y mucho menos admito que se hagan proyecciones de que ese resultado se convalidará el primer domingo de febrero del 2022 porque alguna persona en ejercicio de pitoniza vislumbra que no pueden cambiar los estadios emocionales, anímicos y políticos del país. En política lo único cierto es lo que ya ocurrió. Entonces, como soy directamente afectado, quiero decir que empecemos a construir el triunfo en el 22 con un buen resultado el 6 de junio y como señala don Saúl Weiler en el chat, establezcamos un acuerdo de obligación para acatar el resultado y esa obligación empieza en lo más alto del partido y termina en lo más modesto a nivel de organización social. Ese compromiso lo podemos adquirir cada una de las personas que estamos en el chat y cada una de las personas que vayamos a concurrir al proceso electoral en todas las dimensiones en que se den. Así sí podemos vislumbrar un triunfo para Liberación Nacional sin descalificar, sin agredir, sin minimizar a gente que tiene estatura para ser precandidato y que tiene las condiciones para ser candidato de Liberación Nacional. Muchas gracias, Rolando. Isabel, tus 4 minutos de réplica. Bien, sigo manteniendo la posición en el sentido de que esto es extemporáneo. Si bien es cierto, efectivamente Johnny Araya fue electo en esa forma, fue una Asamblea Nacional, pero ya nuestra Asamblea Nacional definió en diciembre pasado que íbamos a un proceso de convención. Entonces la realidad, comparar la situación, el momento en que Johnny Araya va como candidato único al momento actual, no es de recibo, diría yo. Por otro lado,
bajo el argumento de la pandemia. Por supuesto que todos estamos preocupados por el tema de la pandemia y no por solamente las elecciones, estas elecciones de la convención, sino en todo lo que es nuestra vida diaria. Pero bajo ese argumento, yo creo que el próximo año todavía, para febrero, no habríamos terminado con la pandemia. No es que en febrero, ojalá que sí, pero de acuerdo a las proyecciones que hacen las autoridades de salud, en el 22 aún mantendremos la situación de la pandemia y con algunas amenazas que podríamos tener más significativas. Entonces, bajo ese argumento de que estamos pasando por un momento de pandemia y de ahí, 8 meses después de la convención tendríamos las elecciones nacionales. Y entonces no podríamos hacer las elecciones nacionales, ¿verdad? Que tenemos que hacerlas de todas maneras porque así lo dicta el ordenamiento jurídico. El otro tema tiene que ver con que, bueno, se hace este esfuerzo, pero mientras tanto, mientras nos ponemos de acuerdo, el tiempo avanza y con solamente una persona que decida, podemos llegar, pongamos el escenario de que llegamos a un consenso, de que hay una persona, decidieron unos pocos o que una persona vaya, ¿quién le impide a otra persona que ni siquiera ha mencionado su nombre en estos momentos ir a inscribirse? Se acabó el tema. Entonces, yo creo que nos corresponde o le corresponderá al partido, al comité ejecutivo, cumplir con las normas sanitarias. Es necesario que establezcamos el protocolo que las autoridades en salud dictarán para el proceso y nosotros cumplirlas. Y bien, en ese marco, en ese contexto, en ese ambiente, ir a escoger democráticamente quién será el candidato del Partido Liberación Nacional para las elecciones del 2022. Muchas gracias, Isabel, y a todos los participantes en estos tiempos de réplica. Tenemos 2 manos levantadas en este momento y le doy su minuto a Clara Lieberman para que haga su consulta puntual, pero Clarita, por lo que veo, se me levantó en este momento. Así que le doy la palabra a Xiomara Madrigal, que la tengo en espera. Xiomara, su minuto. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un placer compartir con este directo grupo de liberacionistas. Yo quisiera pues externar un poco el sentimiento, el sentir de las bases, con todo el cariño y respeto y agradecimiento, porque una de las personas que más queremos en mi familia es a nuestro expresidente don Oscar Arias. Él ha sido una persona que ha sido nuestro amigo. Lo hemos acompañado en todas sus luchas, desde el TLC, desde su primera elección hasta la segunda, en todas sus propuestas, apoyando incluso a Laura, que fue promovida por él. Yo quiero decirles con toda humildad que los dirigentes nos sentimos muy golpeados, y nos sentimos golpeados porque sentimos que solapadamente quieren mantener las estructuras actuales del partido. ¿Por qué las estructuras actuales del partido? Yo he preguntado en todos los chats, a todos los niveles, ¿qué va a pasar con distritales? ¿Qué va a pasar con cantonales? ¿Qué va a pasar con provinciales? Si se elige, que no es lo mismo cuando fue lo de Johnny, porque se retiraron los contrincantes, si se elige un candidato por consenso, ¿qué va a pasar con el demás proceso? Entonces, la pandemia afecta para elegir el candidato, pero no para elegir las estructuras del partido. Esa es mi pregunta. Nadie me la ha podido contestar. La he hecho en forma directa y, perdón, ya termino, Marquitos. Y quería pues decir eso. Además que reitero la posición, José María está y va a seguir, y habemos muchos que le pedimos que no se retire. Nuestro expresidente de la República va a aspirar a la candidatura de Liberación Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Xiomara. ¿Alguien quiere contestar la réplica de Xiomara? No, ok. Yo se la puedo comentar a Xiomara con mucho gusto. No hay cómo resolver ese acertijo. O todos coludos o todos rabones, diríamos en Guanacaste. Entonces, o hay convención o no hay convención.
Y las justificaciones para eliminar la elección de candidato presidencial por la vía convencional serían las mismas para eliminar los procesos de base y piramidales. Y no se debe ni se puede hacer. Y oyendo a nuestra querida Xiomara, recordé un hecho histórico precisamente de alguna de las personas que anda en la tesis del candidato de consenso. Salió una afirmación hace muchos años, es que en política no existen los consensos. Y esa es una frase lapidaria y aplicable en este momento. El consenso lo tendremos cuando haya candidato presidencial y vamos mujeres y hombres apoyando esa candidatura. Antes hay que construirlo con votos. Y es lo que estamos promoviendo la inmensa mayoría de las y los liberacionistas, con ese cariño, ese respeto, esa admiración que tenemos por don Oscar Arias, por doña Laura Chinchilla, don José María Figueres, y celebro, igual que Miguel Guillén, que se estén reuniendo. Ojalá que lo sigan haciendo, porque nos darían un mundo de contención emocional muy importante. Ojalá que dejemos de lado los tiempos en que las figuras prominentes del partido nacieron las energías de la disidencia y de la confrontación. Ahora hay una gran oportunidad. Muchas gracias, Rolando. Clarita Lieberman nos levantó la mano y hace un ratito se nos fue despacio, entonces le cedemos un minuto para consulta o comentario. Muchas gracias. Quiero saludar a todos. Me dio gusto ver a Miguel Guillén, hace años que no lo veía, yo no sé. Ahí lo vi muy bien, perfecto. Mira, y a todos ustedes, a Isabel Chamorro, la gran líder, a Rolando, que lo admiro muchísimo. Quiero decirles una cosa. Recuerden ustedes que en la época de cuando Johnny Araya salió como candidato único, fue porque recuerden que Rodrigo Arias era el contrincante y que Oscar Arias, su hermano, Miguel, díselo a Oscar, que se acuerde de eso, que él se fue a la hacienda donde estaba Rodrigo Arias y le pidió que renunciara porque las encuestas no le daban. Por eso es que Johnny Araya se fue solo como candidato. Pero no fue así, fue exactamente así como pasó. Que se recuerde eso, yo me acuerdo muy bien. Ahorita con la situación en que estamos, a veces en vez de estar contento, digo que sea necesitamos para mí un presidente con experiencia, con conocimiento mundial, que sepa manejar esas situaciones. Créame, la situación no está fácil. Levantar una economía en la situación en que está, un desempleo de un 30%, en el cual ustedes ven en cada esquina gente pidiendo limosna, es algo muy triste, muy triste. Yo quiero pedirles a ustedes, hay gente tan valiosa en el partido, tenemos gente muy valiosa. Un tiempo, Clarita. Definitivamente, y yo quiero que realmente se bajen aquellos egos que están a veces muy altos en los políticos y tratemos de encontrar realmente el candidato que llene esos requerimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarita. Le cedo la palabra a Oscar, que tiene unas consultas de chat. Oscar. Bueno, gracias. Efectivamente, en el chat hay muchos comentarios, fundamentalmente, y es importante que de vez en cuando los revisemos, incluso los participantes. Sin embargo, hay 3 preguntas. Una que hace el exdiputado Saúl Boiler, donde manifiesta que si ven posible conveniente la firma de los precandidatos que finalmente cumplan con los requisitos y queden inscritos con un compromiso definitivo de que una vez declarada la elección por el Tribunal Interno de Elecciones del PLN de apoyar a públicamente. Me parece que bueno, ya Rolando se refirió a ello, pero es importante también que frente a los acontecimientos sucedidos anteriormente, que haya un compromiso real de esos candidatos con el que quede electo, darle ese respaldo.
queda abierta la participación de los tres, si quieren referirse al tema, para hacer las otras dos consultas. Quiero comentarlo, si va Isabel o Miguel antes, espero, y si no lo hago de una vez, ustedes me dicen. Puedes hacerlo. Dale, Rolando. Bueno, yo veo esto como una oportunidad maravillosa, porque si vemos los comentarios que hay en el chat, hay comentarios de diferentes lugares. Ahí estaba leyendo a Luis Corella de San Carlos, estaba leyendo gente del Caribe, del centro, del sur, del norte. Les hago una propuesta alternativa. Perfecto que firmemos un documento de compromiso todos los precandidatos. Y el mismo documento que lo firmen los alcaldes, garantizando que se va a arrollar la manga para ganar la campaña con el candidato que gane. Y el mismo documento que lo firmen los diputados, para que tengamos la oficialía de Liberación Nacional aunada en una sola voluntad. Creo que eso es una manera de mostrar la fuerza partidaria y la cohesión, y de alejarnos de cualquier tentación de quedarnos sentados en la casa porque ganó el candidato o la candidata. Todavía no se puede descartar que haya una mujer que no era de nuestra preferencia. Ahí tenemos una oportunidad. Entonces, abramos el abanico de los compromisos y con esa disposición juntamos a Liberación Nacional para salir adelante. Muchas gracias, Rolando. Isabel o Miguel, si gustan hacer uso de la palabra. Tal vez señalar que es importante mantener el hilo del tema que nos convoca, porque por lo menos a nosotros y a don Oscar, yo creo que sí le importa mucho que podamos agotar el tema de los acuerdos posibles, previo a esos escenarios que me parece, la sugerencia que hace Saúl, que está planteada en términos de pregunta, pero que al final es una sugerencia, es muy loable, y yo creo que no hay un liberacionista que no esté de acuerdo con apoyar una tesis así, pero me parece que el ejercicio de agotar la posibilidad de acuerdos, se ha metido acá la palabra consenso. Yo quisiera insistir en la categoría, en el concepto de acuerdo. El consenso de pronto a veces tiene sus tergiversaciones y sus malas comprensiones. Y esa búsqueda en esta etapa de acuerdos no solo nos puede viabilizar el buscar un líder que nos pueda juntar a todos y nos pueda unir, sino que también desde el punto de vista del ideario, de Liberación Nacional. Muchos nos hemos quejado de que se ha perdido ese ideario, esa claridad conceptual, esa claridad ideológica, y bueno, este es un momento propicio para eso, ya que vamos a entrar en un debate interno. Gracias, Miguelito. Solo para hacer referencia a que lo usual dentro de estas participaciones es que le damos chance a quienes han hecho alguna consulta por medio del chat sobre sus consultas. Entonces, estas quedan en libertad de los participantes de hacerlas. Doña Isabel, tiene su palabra. No, quizá para decir que el único consenso viable y es justamente el consenso que definiremos el próximo 6 de junio. Y lo otro es que esos acuerdos o esas buenas intenciones o estos espacios en el que están compartiendo los expresidentes sea más bien en la línea de promover la unión del Partido Liberación Nacional y que no sea un proceso que nos desgarremos como liberacionistas, sino más bien que nos unamos. Creo que ese es el mejor aporte que se le puede hacer al Partido Liberación Nacional y al país. Y qué mejor que los expresidentes para conjuntamente, digo, con el comité ejecutivo, llevar a cabo esas acciones. Muchas gracias. Nos pregunta José Ismael Alpizar, ¿qué tan viable es una convención cerrada solo con aquellos que están inscritos en el partido, tal como lo ha hecho otras organizaciones políticas en el país? Creo que esa ya fue contestada ampliamente por el marco jurídico de las aprobaciones que se dieron en la Asamblea Nacional
del partido. Y hay una última que manifiesta don Ronnie López Zapata. ¿Cuál es la base legal que respalda la pretensión de escoger a un candidato de consenso, existiendo aspirantes a la precandidatura? Obviamente eso es un tema político más que jurídico, ¿verdad? Pero tiene la palabra los expositores. Sí, esto tiene una base primero pragmática, de lectura de la realidad del país y la coyuntura por la que atraviesa el mundo, además, ¿verdad? Como lo decíamos al inicio, hay que considerar en esto que don Oscar lo que valoró es el contexto, ¿verdad? Y a partir de ese contexto y de la racionalidad política, que a veces la perdemos, lo hemos visto en las grandes discusiones que hemos tenido en los últimos años en el país, la racionalidad política ha estado ausente de las grandes polémicas, bueno, y de las discusiones. Entonces, base jurídica, no, habría que buscarla, habría que construirla. ¿Es viable? Sí, es viable. Como les dije, el órgano, el máximo órgano de decisión del Partido de Liberación Nacional, que es la Asamblea Nacional, tiene esas potestades. Tan es así que una vez electo el candidato siempre tiene que ir a la Asamblea Nacional a ser ratificado, y la Asamblea Nacional además elige los candidatos a diputados. Entonces tiene suficiente capacidad jurídica para esto. Pero más que el asunto jurídico interno del partido y la razón política, es decir que don Oscar lo que ha valorado es el contexto, lo que la sugerencia que él hace es a partir de una realidad que vivimos. Ya lo había expresado en términos numéricos, 10.000 millones de dólares es el hueco fiscal que vamos a tener para el 2021, y Isabel lo mencionó por ahí, la situación económica del país es bastante grave. Creo que todos esos elementos hay que meterlos en la tómbola para ser considerados con seriedad y poder tomar una decisión que contemple lo mejor para el país primero y después lo mejor para el partido. Don Rolando, doña Isabel. Yo creo que queda claro, no hay base Muy legal. Muy Y bien. nos dice don Gabriel Hernández, que nos honra con su sintonía también, que le preocupa la participación, el cómo se califique. Solo se puede calificar con los órganos del partido, como están establecidos. Yo les confieso que cuando leí el perfil de quien podría ser el candidato o candidata de consenso, me sentí muy halagado porque me sentí designado. Todas las características, experiencia, trayectoria, conocimiento de los problemas del gobierno, vínculos más allá de Centroamérica, en Latinoamérica, en el mundo. He estado en organizaciones que me permiten decir que cumplo esos requisitos, pero no me veo como un candidato establecido por un grupo para ser determinado como de consenso. Sí me sentiría muy honrado de recibir esos apoyos junto con los votos del 6 de junio. Ese es el espíritu de Liberación Nacional hoy. Entonces, yo creo que reconocido paladinamente, como se ha dicho, que no hay base legal, no hay tiempo ni hay condiciones para construirlo, como Isabel Chamorro específicamente lo ha señalado. Doña Isabel, tiene la palabra. Sí, no es viable. No es viable ni jurídica ni políticamente. Y además creo, insisto, en que la democracia se fortalece con más democracia. Y hay varias personas aspirando a ser candidatos del Partido de Liberación Nacional con todo su derecho. Es un grupo de lujo dentro de nuestro partido, líderes que hemos conocido durante muchos años, con quienes hemos trabajado. Podemos tener una posición u otra con respecto a su participación, pero pretender cercenar, por así decirlo, un legítimo derecho de esas personas no me parece que sea lo más adecuado. Nos hemos caracterizado por ser un partido democrático y participativo, y eso debemos de respetar en todo nuestro accionar político. Muchas gracias, Isabel. Vamos a continuar con los que han solicitado la palabra. Marcos se va a encargar de asignarlo en razón al orden. Sin embargo, como esta es una experiencia para algunos novedosa,
Yo les pediría, por favor, que Marcos les explique el tema de los 3 puntos suspensivos que encontrarán arriba ustedes o abajo en las computadoras, para que puedan pedir la palabra en el orden digitalmente. Hay una frasecita que dice pedir la palabra, porque la palabra se va a asignar para todos aquellos que tienen esa mano levantada en el orden en que el programa lo establece. Así que, Marcos, te lo dejo a vos y para que les dé la explicación también de cómo se pide correctamente. Como lo acaba de mencionar Oscar, hay una herramienta en la barra de ustedes, en la parte de abajo, donde permite levantar la mano. En algunos está en los 3 puntitos y en otros está en sus dispositivos. Se va a ver una mano que para algunos parece saludo. Levantando esa mano, pues entonces se nos va asignando el orden respectivo. Ahorita tenemos a William Barrantes, María Elizondo y Gonzalo Villalta. Y yo creo que con esas participaciones ya estaríamos cerrando. William, te doy tu minuto para hacer tu consulta, pregunta puntual. ¿Y a quién? Sí, muchísimas gracias. Primero, un saludo a todas y todos. Realmente un honor y un privilegio compartir con amigos. Bueno, yo participé de 30 años en el servicio público. Ahora estoy retirado en la región Pacífico Central y mi pregunta concretamente va para don Miguel Guillén. Analizando estas condiciones en que estamos viviendo, que no solamente la pandemia, sino es un problema de pobreza, de desempleo, de bajo crecimiento, de un déficit fiscal, de todo este mal manejo que ha venido haciendo el PAC en el gobierno, 10 candidatos van a decantarse posiblemente por el apoyo popular que tienen. ¿Cuál sería el temor que ellos tienen que sea la democracia a través de los procesos electorales internos que vayan a decantar para llegar a tener 3 o 4 posibles candidatos ganadores? ¿Qué opinan? Bueno, primero decir que no hay un temor porque haya un proceso. No hay ningún temor en eso. De cuenta está que don Oscar no está apoyando al día de hoy a ningún precandidato, ni está postulándose él. Ha sido suficientemente claro en que él no tiene ninguna intención. No hay ningún temor si por temor se puede comprender la competencia dentro de un proceso electoral. Lo que hay es un llamado a la sensatez y a la racionalidad. Si el liberacionismo al final y los expresidentes no logran concordar o no logran aceptar esta sugerencia respetuosa que hace don Oscar, pues habrá elección y convención, que es, digamos, lo normal y lo ordinario. Lo que sí queremos es llamar la atención de que en las circunstancias actuales deberíamos de considerar otras posibilidades con madurez, ¿verdad? Con mucha madurez. Ningún partido en el mundo democrático, ni en América Latina, ni en Europa, tiene 10 presidenciables, sí, en un mismo momento. Ustedes pueden revisar la historia y en ninguna coyuntura hay 10 presidenciables. ¿A qué me refiero? O sea, 10 con las características deseables, ideales, y no me voy al extremo del idealismo platónico, ¿verdad? Sino aceptables dentro de los términos de cierta realidad, ¿verdad? Está muy cargada esa papeleta al día de hoy, está muy cargada en efecto. Eso lo único que nos puede predecir es una batalla interna fratricida entre compañeros de partido. Creer que una convención de liberación nacional, por más que nos lo propongamos y lo digamos, va a ser pacífica y amable, creo que eso ya raya un poco en ingenuidad, porque nunca en historia ha pasado. Desde la primera convención, como les decía, de 1957, donde don Jorge Rossi se enfrentó a Francisco J. Orlich. Bueno, ¿en qué devino eso? En que don Jorge se separó del partido y esa primera elección, esa primera elección que tuvimos convención se perdió, ¿verdad? Y se perdió, y esas heridas que se quedaron ahí duraron mucho en restablecerse. Muchas gracias. Isabel, ¿tienes algún comentario? ¿O Rolando?
Rolando, estás con el mute puesto. Me gusta mucho ese razonamiento. ¿Quién decide quiénes son presidenciables? ¿Cómo se decide? En Costa Rica solo hay un formato legítimo, válido. Es el formato de los votos. No es un control de calidad cerrado. Y estaba pensando que a lo largo de la historia hemos tenido diferentes tamaños y tipos de convenciones. Y si comparamos el cómo se han elegido candidaturas y cuáles son los resultados obtenidos, nos damos cuenta que el resultado final no tiene que ver con el modelo convencional. Tiene que ver con la calidad de quien vaya a la candidatura y con algo más importante o tan importante, la actitud que asuman los liderazgos del partido. Siendo secretario general, después de derrotas consecutivas, hicimos una investigación en todo el país. La lideró el difunto Alejo Aguilar. Y el resultado, contrario a lo que imaginábamos, que nos iba a hablar de organización, de transporte, de signos externos, del candidato, no. El punto número 1 de la investigación fue que Liberación Nacional perdía por el canibalismo. Entonces aquí no es de cuántos precandidatos hay, es de con qué grado de madurez, de respeto y solidaridad aceptamos el resultado final. Creo que ahí está el enseñar cómo se hace la democracia con comprensión, con solidaridad, con cohesión interna. Y sí coincido, las contiendas electorales son duras, son difíciles, pero les habla una persona que ha ido a todas y todavía no he flagelado a un compañero o a una compañera, aún a quienes me han apuñalado. Los he tratado con respeto y consideración. ¿Se puede? Sí, pero hay que intentarlo, no hay que descalificarlo. Muchas gracias. Isabel, ¿tienes comentario o pasas? Sí, yo reiterar la propuesta de que más bien Miguel sea vocero de lo que ha sucedido hoy acá y que en lo personal yo estaría feliz de ver a los expresidentes fomentando la unión del Partido de Liberación Nacional, participando en estos procesos, promoviendo la unión, que yo creo que están muy bien legitimados para hacerlo. Y ya que si lo vemos, estamos a muy corto tiempo de que se lleve ese proceso, ya la Asamblea decidió lo que decidió, las normas no se pueden variar y el legítimo derecho de quienes aspiran tampoco se puede ver afectado. Entonces, más bien, yo hago un llamado, lo hemos estado haciendo muchas personas aquí, debemos de empezar por quienes formamos parte de este foro y que lo hemos dicho muchas veces en el chat, de no dar pie a esas luchas que a veces se reflejan también en los diversos chats que hay en el partido. Pero yo creo que nosotros también tenemos que hacer un gran aporte en procura de la unión del partido una vez que finalice este proceso. Muchas gracias, Isabel. Nos dice María Elizondo que ya su pregunta fue contestada, así que le damos el pase a Gonzalo Villalta, su minuto. ¿Y a quién va dirigida, por favor? Gonzalo. Buenas noches, amigos todos. Gracias. Les saludo desde San José. Doy gracias al Partido de Liberación y a mis acciones políticas de estar en este partido. En este chat veo grandes amigos, no solamente a compañeros del distrito y el Cantón Central de San José, sino a muchísima gente que conozco a lo largo y ancho de este país. Estos 34 años no son en vano. Y recuerdo cuando a muy corta edad, casi a los 19 años, fui regidor municipal de San José, gracias a una recomendación que dio el expresidente Oduber para participar muy joven de estas luchas que todavía hoy me sostienen dentro del partido.
Decirle a Rolando González Ulloa que ha hecho un llamado importantísimo en esta precampaña, que es unir adentro, y esa es la tarea, amigos, esa es la tarea que teníamos que proponernos. Rolando, usted ha dicho y lo ha dado dentro del Partido Liberación, siempre ha sido una persona que ha generado unión y ha tratado de encauzar las causas de la diversidad de opiniones que tiene un partido como Liberación Nacional, el partido más grande de este país, y eso no se nos puede olvidar a cada uno de nosotros. Pero hay opciones para el Partido Liberación, amigos, no se nos olvide eso, y la gente lo sabe, y las encuestas lo han dicho, de manera que ahí está un partido como el PAC, que nació lamentablemente de Liberación, de la Unidad y de otras fuentes de partidistas de este país, y no se nos debe olvidar que Liberación fue de los fundadores, gracias a don Pepe, de las cosas que han generado éxitos en este país. ¿Qué es lo inteligente? Rolando González Ulloa, mi amigo, y muchos amigos que comparten este criterio. Usted ha dicho, hay que unir adentro, y el que une adentro gana afuera. Eso no se nos puede olvidar. Y la historia es sinónimo de Liberación Nacional. Yo quiero decirles que desde mi batallón, que es el INDER, donde trabajo, hay un desarrollo importante de expresión liberacionista. Y don Pepe dijo, estamos todos. Y hoy recalco, unión es sinónimo de inteligencia. Y lo único que puedo decir, amigos, en este rápido momento, es que hay un reto que todos tenemos por delante, y es unir a Liberación y unir a Costa Rica. De manera que un saludo cordial a cada uno, y creo que sí podemos sacar adelante este país si todos nos unimos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, le damos la palabra ahora a Gabriel Hernández. Dice todos los que van tiempo. Buenas noches a todos y todas, qué gusto estar con ustedes. En realidad, bueno, qué gusto estar con todos ustedes. Disculpen que tuviese que silenciar un momento. Acá pues en realidad es más que todo una observación. Creo que lo que menciona don Miguel Guillén, que indica que a nivel nacional en cada convención pues quedan heridas, me hace pensar que en vez de ser un partido político se está convirtiendo en una guardería donde todos y todas están adquiriendo, oyéndose por un lado infantil de no curar esas heridas, no unirnos, y lo que hace es dividirnos. Creo que acá, como mencionaba don Rolando, debemos unirnos todos y tratar de salir adelante, tratar de que el precandidato o precandidata que sea elegido en esa convención nacional pues tenga el apoyo de todos los sectores. Yo trabajo actualmente para el Ministerio de Educación y les puedo decir con criterio que a nivel educativo Liberación no está bien. Estas guerras internas que han habido, estas malas situaciones, estas malas críticas de parte de muchos candidatos, muchos partidarios, han hecho que el partido se debilite. Recordemos que actualmente el Ministerio de Educación pues tiene una plantilla muy grande y siempre ha sido una de las grandes bases del partido. Creo que Liberación nació para crear un país mejor, un mejor país. Y en este momento, con divisiones y demás, eso no lo vamos a lograr independientemente del candidato que esté, ya sea por consenso o por una elección en una asamblea. Entonces, aquí lo principal es unirnos, tratar de dejar esas situaciones que yo veo muy infantiles, de que en una campaña dijeron algo mío. No, los trapos sucios no se sacan, los trapos sucios se tienen que lavar en casa. Nadie más tiene que darse cuenta de situaciones para poder atravesar el caballo, como se dice popularmente, y tratar de ganar una convención. Creo que acá, resumiendo, debemos de ser más maduros como partido, y hasta que no logremos esa madurez política, esa madurez como personas, Liberación no va a volver a levantar, porque lastimosamente hemos
sido más dañados por nosotros mismos como liberacionistas que por los demás partidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. No sé si alguien más quiere participar levantando la mano. Si no, le damos pase a Adriana. Adriana. Listos. Nos acaba de levantar la mano Clara y Pavel. Vamos con Pavel, que no ha participado, y después con Clarita. Pavel, tu minuto. Bueno, muy buenas noches. Como siempre, agradecer estos espacios, y yo creo que hoy tocamos un tema pues crucial, de verdad que a pesar de lo que Miguel comenta, de que las convenciones siempre traen divisiones, yo sí me resisto a creer, y me gustaría también escuchar un poco al profe, a Rolando, sobre cuáles deberían de ser las estrategias más bien del partido post elección distrital, porque aquí siempre hablamos de las distritales, siempre hablamos de comunión, pero nunca también ponemos sobre la mesa puntos de unión. Yo creo que sí es posible, como mencionaba el compañero anteriormente, es un tema de saber cómo lidiamos con la convención, cómo participamos en los procesos. Hay gente que se va y hay gente que no, pero mucha gente la que se va es por cómo se hizo el proceso. Yo no veo mal, y también coincido con el profe, cómo se determina un buen o mal candidato, y realmente el PAC ha sacado candidatos de la nada. Entonces no podemos hablar tampoco de que se necesitan grandes filtros, se necesita el voto. Entonces yo, pues muy interesante el espacio, como siempre agradecer a los organizadores, y sí me gustaría escuchar a don Rolando de cuáles cree él que son estrategias para finalmente, una vez por la elección, cosas que se deben hacer inmediatamente. Saludos y muchas gracias a todos. Rolando. Muchas gracias, Pavel. Primero, para Alexander Ulloa, el número no está identificado, entonces el mío es 87 07 70 70. Tengo la mala costumbre de que mi teléfono es el mismo, entonces no hay problema en registrarlo. 87 07 70 70. Sobre la pregunta de Pavel, ¿cómo resolver después de la convención? Primero, escojamos a una persona que tenga la humildad de entender que si no suma, resta. De entender que hay que ir a buscar a quienes contendieron con humildad, con generosidad, con disposición para unir y sumar. Eso no crean ustedes que es sencillo. Estaba a la par de ganadores y perdedores. He ganado y he perdido. Y hay personas en Liberación Nacional que dan testimonios de soberbia que son insufribles. Y para la próxima elección, los peligros de no ganar son latentes. Las oportunidades de triunfar son evidentes. Vamos a depender primero de unirnos y después de sumar. Y en eso, quien lidere a Liberación Nacional debe tener esa capacidad de convertirse en el primer servidor del partido y no pretender que sea la persona a quien le sirvan los demás. Muchas gracias. Clarita, rápidamente, porque ya habías participado, tu minuto. El Liberación Nacional se ha levantado en contra del PAC. Eso une mucho, porque la situación económica y política y el problema del presidente que tenemos actualmente, eso ha hecho que ha unido a Liberación Nacional y a todos los liberacionistas. Eso va en apoyo a que sí vamos a ganar las próximas elecciones. Sí se van a ganar. No podemos ir en política pensando que sí podemos perder. Así no se va en política. En política se va, nosotros vamos a ganar y los escollos que vamos caminando, en el camino los arreglamos. Además de eso, las personas
Nosotros dialogamos, se puede hablar, hay que repartir el pastel. Acuérdense, la repartición del pastel, todo se arregla cuando se quiere. Por eso necesitamos una persona que tenga esa capacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarita. Le doy el pase a Adriana. Cierro el micrófono. Muchas gracias. Bueno, aquí creo que ya cerramos lo que son las preguntas, consultas. Más que todo, son varios comentarios que quiero hacer. Primero, bueno, creo que tuvimos algo que muchos hicimos así hace unas semanas, cuando don Guillermo Constenla, y lo digo porque yo fui una de las que me opuse rotundamente y se lo hice saber y se lo argumenté y se lo discutí hasta el cansancio, presentó un recurso de amparo electoral y hizo una consulta también al Tribunal Supremo de Elecciones con los tiempos y destiempos que se estaban manejando en el partido para las inscripciones, para que se declarara, como él fue el que llegó al balcón verde a inscribirse, sin ni siquiera el comité ejecutivo haber hecho la convocatoria oficial, a inscribirse, entonces que se declarara él como candidato oficial. O sea, yo como liberacionista y militante, yo quiero pensar y creer que mi partido me va a dar a mí la oportunidad de ejercer esa democracia, de escoger a la persona que yo crea que tiene todas las capacidades, que tiene todo lo que se necesita para que represente en el 2022 al Partido de Liberación Nacional, y que yo sé que va a llegar a ser presidente de la República. Pero llegar a imponer, como en este caso don Guillermo, que también es algo que es un poco parecido a lo que está pasando ahorita, pues no me parece. Igual yo, Miguel, yo con el cariño que le tengo a don Oscar, y él lo sabe, que me encanta conversar con él y todo, pero ok, hacemos reunión, todo ultra secreto, queremos poner, llegar a un consenso, poner un candidato único. ¿Nombres? ¿Quiénes? ¿Por qué no hablan con nombres y apellidos? O sea, yo creo que aquí todos merecemos saber y tenemos el derecho de saber, ok, ustedes quieren proponer, ¿a quién proponen ustedes? Entonces, si en el momento que se hace una reunión de expresidentes, que me parece excelente, ojalá que esa cercanía entre ellos se dé y que sea honesta esa cercanía. Ok, hagámoslo, pero hagámoslo bien hecho. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la propuesta de ese candidato? Sí, podemos mencionar todos los atributos y cualidades y todos, pero ¿quién? Queremos un nombre. Entonces, yo creo que a veces como que las personas tratamos como de ver a medias tintas. Yo soy una que ha sido muy crítica y lo saben, muchos compañeros lo saben. A mí no me gusta eso de enterarme por la prensa que algo pasó, o sea, eso no me gusta a mí en lo personal. Entonces, yo sí soy muy directa y me gustaría saber, bueno, cuál es la propuesta. Si hicieron algo, lo quiero saber completo. Igual también creo que también hablabas, Miguel, de que sí, en muchos países, pues sí, es la asamblea del partido político, el órgano máximo, que también en otros países es la asamblea la que decide y vota quién es el candidato. Bueno, a mí se me paran los pelos de pensar eso. ¿Por qué? Porque en el 2017, y aquí está don Jorge Patoni, que era presidente en ese momento, vivimos, sí, una elección, renovación de estructuras y todo muy bien en la asamblea de escogencia de diputados, todos llegaron, perdimos y después de ahí se fue el compromiso de todas las personas que estaban en esa asamblea nacional. Entonces, ¿cómo darle esa responsabilidad a personas que a mí, en lo personal, ya más de uno le hubiera dicho chao? O sea, donde llevamos meses de que han habido asambleas y nunca les hemos visto la cara, no se parecen. Hay que estarlos llamando y rogándoles, por favor, vengan a la Asamblea Nacional porque se necesita pasar esta reforma, hay que votar esto, o sea, eso no, o sea, para mí eso es, o sea, terrible. Y yo espero que en verdad en esta nueva renovación de estructuras, los liberacionistas seamos conscientes y seamos responsables a la hora de participar y asumir cualquier cargo
que nos lleve a asambleas cantonales, asambleas provinciales y hasta la Asamblea Nacional. O sea, perdón, si usted postula su nombre, si usted se compromete, o sea, se tiene que comprometer durante los próximos 4 años en esta estructura. Entonces, yo creo que aquí son muchos temas, no veo la forma de que se logre este consenso, ya igual lo dijo don Rolando, el profe lo dejó muy claro, o sea, que hay muchas particularidades en esta toma de decisiones que ya no se pueden hacer porque ya se constituyó, ya se habló, ya se votó en la asamblea anterior, todo quedó muy claro, tiempos, fechas, es complicado. Y lo más importante, yo, Adriana Ross, quiero ir a votar el 6 de junio y escoger a mi futuro candidato que me va a representar como militante de Liberación Nacional y que va a ser mi próximo presidente. Entonces yo creo que se les agradece todo el acercamiento y todo el diálogo y todo, pero esa es mi posición y lo digo abiertamente aquí en el foro, porque ya llevamos muchos meses y creo que este tema pues no se había planteado, me parece muy bueno, pero esa es mi posición y le paso la palabra a mi compañero, a Oscar Núñez. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la participación, fundamentalmente a Miguel Guillén, a don Rolando González y a doña Isabel Chamorro, que nos han hecho una exposición desde diferentes puntos de vista. A mí en lo personal me place enormemente que hoy se hayan vuelto a reunir los expresidentes. Qué caray, como diría Abel Pacheco. Me encanta que hayan tenido ese espacio y hay que darle los espacios. Liberación Nacional es una fuerza viva y no cabe la menor duda que los 3 expresidentes, conjuntando diálogo, participación, esfuerzo, podrían garantizar de buena manera su incorporación posterior a la campaña electoral, pase lo que pase. El ánimo de los 3 expresidentes no creo que sea lejano a que ganemos las próximas elecciones. Si uno los toma por separado, cada uno han sido jinetes en causas muy particulares y nos han dado ejemplo de sus luchas y su destreza y su capacidad para buscar entendimientos. Y yo eso lo aplaudo. Si no hubiera sido con esta excusa, probablemente estarían separados y no estaríamos sumando voluntades. Ciertamente, Liberación Nacional es un crisol enorme de opciones y de diálogos y de grupos y de concertaciones y de negociaciones. A veces hacemos las cosas bien y a veces las hacemos mal. A veces creemos que es necesario llevar a la Asamblea Legislativa extraños y la gente aplaude, qué bueno, cambiamos las caras y son diferentes, y después a los meses, a un año, la gente dice qué desastre, no nos representa. Pero bueno, eso es nacional, nos confundimos nosotros mismos. Lo que no cabe la menor duda es que con cualquiera de las intenciones que estén de por medio, siempre hay una inspiración de buscar concertar colectivos, y a mí me parece que si los expresidentes están haciendo un esfuerzo, obviamente tendrán que contemplar dentro de ese esfuerzo las opiniones de los precandidatos, y los precandidatos también dirán, no, yo no estoy de acuerdo, yo voy a presentar mi nombre. Y si se le ocurre a los 3 expresidentes decir, bueno, presenten los nombres los que quieran, nosotros entre los 3 vamos a recomendar a fulano, a sutana o a mengano, y también tienen todo el derecho a hacerlo. El Partido de Liberación Nacional es una democracia tan amplia como todos y cada uno de nosotros la podamos entender. Ninguno, ni en razón de los puestos que ha ocupado, ni de los que intenta ocupar, está excluido de tener sus propias consideraciones y sus propias participaciones, y bueno, tendrán el derecho a dar sus opiniones. Me parecería que las cosas hubieran sido diferentes, tal cual y como yo ayer lo entendí, en donde don Carlos Rovers y Peña me manifestaron que los expresidentes ya no tenían nada más que decir, los que ellos representan. Miguel Guillén me dijo, nosotros sí tenemos que decir y sí los vamos a acompañar en el chat. Bueno, me extraña que eso sucediera ayer y hoy estuvieran también de nuevo reunidos. Bueno, qué alegría que están reunidos y qué alegría que se están hablando. Y no cabe la menor duda que también dentro de ellos tienen poderes consolidados. Sí me parece importante que esa armonización de voluntades sea el paso a seguir sobre cualquier decisión que se tome, porque
ampliamente desde el punto de vista jurídico se ha fundamentado y lo ha hecho muy bien Rolando e Isabel. Miguel ha sido más pragmático desde el punto de vista de que la decisión de participación del presidente es política, y lo entendemos. Don Oscar ha sido un Quijote de voluntad, ¿verdad? Donde nadie creía que puede lograr objetivos, ha logrado objetivos. A mí no me extrañaría de que dentro de ese planteamiento sea hablar con todos y cada uno de los precandidatos y buscar un objetivo. No nos extrañemos, esas son cosas que suceden, no juguemos de puritanos dentro de Liberación Nacional, porque sí es para consolidar la posibilidad de ganar unas próximas elecciones. Yo estaría feliz aplaudiendo un resultado consensuado con los precandidatos y con todas las fuerzas que tienen interés. Me preocuparía dentro de esa dinámica, Miguel, por si acaso las conversaciones siguen avanzando, y Rolando, que usted es también precandidato, y todos los que sean y escuchen esto, ¿qué sucedería con las distritales y con las asambleas provinciales? Porque lamentablemente esa es una consideración que hay que dar, ¿verdad? Y un precandidato tiene que apostar con recursos a ayudarle a la dirigencia en un proceso de esta naturaleza, pero si ya hay un candidato que concerte, ¿quiénes se encargan de los procesos de las distritales y de las cantonales? Seguiremos cobrando los montos abusivos que cobra Liberación Nacional por participar en democracia. Y lo digo con toda sinceridad, y cuando yo fui secretario general cobramos 12.500 colones por papeleta porque el costo del proceso era el que establecimos. Ahora no, ahora el partido pretende cobrar montos desde hace mucho tiempo, montos excesivos para financiar el partido, y se gastan millonadas en las campañas electorales y se desfinancia el partido. Esas consideraciones también es importante hacerlas desde la perspectiva de lo que seguiría con esa acción del resto de los procesos. Nos quedan muchas tareas y nos quedan, a partir de la próxima semana, escuchar a todos los demás precandidatos, que estoy seguro cada uno tendrá un mensaje que darnos. Las aguas todavía se están moviendo y se van a mover, no nos preocupemos. Nosotros hemos navegado en aguas bravas y hemos salido a flote, pero no cabe la menor duda que necesitamos llegar a puerto, porque Liberación Nacional no puede hacerse de otra tercera derrota si las cosas no se hacen con la prudencia, la capacidad, la inteligencia y el entusiasmo de sentirnos todos representados, no solo electoralmente, que eso a veces a mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? Que pensamos que porque tuvimos derecho a elegir el diputado o al regidor o al síndico o al candidato ya estamos representados ideológicamente. No, ojalá que fuera ideológicamente, que nos sintamos todos representados con un proyecto país que le debe Liberación Nacional a Costa Rica en este grado de incertidumbre en el que estamos y en el que también requerimos marcarle la cancha al Partido de Acción Ciudadana, que nos ha utilizado. Yo lamento decirlo, que nos ha utilizado desde mi perspectiva, y necesitamos otra vez confrontar un liderazgo de Liberación Nacional unido, vibrante, para ganar esas elecciones. Así que les auguro a los precandidatos y a los expresidentes el mejor de los éxitos, haciendo un esfuerzo por unir estas aguas bravías y que nos lleven a puerto feliz para que Costa Rica otra vez vuelva a creer en Liberación Nacional y hagamos lo mejor para sacar a este país de donde estamos. Felices sueños a todas y todos, y muy agradecidos por haberlos tenido el día de hoy con nosotros también. Como siempre, abran las cámaras, micrófonos para despedirnos, como todos los martes. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.